Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en esta aula y también a los que nos siguen por la plataforma virtual, colegas, representantes de ONG que siguen este tema, expertos en este gran asunto de la industria tabacalera. Muchas gracias por el interés en participar. Para mí realmente fue un reto esta invitación porque, digamos, yo soy una persona que en mi vida a esta altura ya puedo decir, porque soy mayor, solo he hecho periodismo. Y además, con los años me he convertido en docente de periodismo, así que es imposible que en esta conferencia yo me pueda quitar alguno de estos dos sacos, de estas dos prendas. Por un lado, mi formación como periodista, mi actividad como periodista. Yo en este momento soy corresponsal del diario El Observador para América Latina desde Bogotá, que es un diario que se edita en Montevideo. Y hasta que vine a Bogotá hace 4 o 5 años, tuve cargos de ejecutivos o no sé, de desarrollo del periodismo, secretario de redacción, editor de economía, editor de política, pasé por diferentes instancias, así que no hay manera de que yo hable de esto y no esté pensando en lo que está pasando en las redacciones. Y eso me parece que puede ser el valor agregado de la conferencia de hoy. La voy a dividir en 2 partes. La primera parte, como bien decía la doctora, la voy a dedicar a hablar un poco del deber ser del periodista y del periodismo, porque a veces damos todo por sentado, que parece muy obvio, pero nos vamos a dar cuenta, y eso es mi objetivo, que nos demos cuenta que no es tan obvio y que tenemos que refrescar algunas cosas y ponerlas en su contexto. Luego vamos a tener una intervención de unos 10 minutos de la doctora Rosa Sandoval. La doctora Rosa Sandoval es una experta de la Organización Mundial de la Salud que nos va a hacer una presentación vía la plataforma tecnológica desde Washington sobre cómo se está viendo desde la Organización Mundial de la Salud la cobertura de la industria tabacalera. Y en la última parte voy a hacer una reflexión de por qué me parece a mí que la cobertura de la industria tabacalera es un asunto que le compete al periodismo de calidad, pero no solamente por una razón de su deber ser, del papel que juega en una democracia, sino porque creo que también allí hay una vía interesante para conseguir, cuando se hace periodismo de calidad, más usuarios, más lectores, más internautas y por lo tanto mejorar nuestra presencia pública. En el año 1992, un gran periodista, a mi juicio, que se llama David Randall, es un periodista británico que sigue en actividad y ha trabajado en 3 o 4 medios importantes en Gran Bretaña, pero también es un profesor y un conferencista internacional. Él escribió este libro que vemos acá, que también está en español, que se llama El Periodista Universal. Ya tiene algunos años, pero tiene un inmenso valor y una inmensa vigencia. Resulta que a Randall lo invitaron a dar un curso, había caído la Unión Soviética, y le dijeron a Randall, ¿usted puede venir a darnos un curso a los periodistas rusos sobre el periodismo occidental? Y él aceptó gustoso, le pareció un lindo desafío, pero cuando está comenzando la conferencia, había algo a Randall que le hacía ruido en el nombre de la conferencia. Había algo a Randall que le parecía que era como una piedra en el zapato, y era justamente el nombre de la conferencia, el nombre del curso a estos periodistas jóvenes rusos que él le habían dicho que hablara sobre el periodismo occidental. Porque lo que nos dice Randall, y puede ser algo de perogrullo, pero creo que es interesante tenerlo en cuenta, es que no hay un periodismo occidental, no hay un periodismo colombiano, no hay un periodismo ruso, no hay un periodismo chino, etc. Tan solo hay un periodismo bueno y un periodismo malo. En el medio no existe nada. Y cuando hablamos de periodismo de calidad, estamos justamente del buen periodismo a que nos dice el profesor Randall. Que el objetivo del periodismo bueno, de calidad, es muy sencillo, lo vamos a repasar ahora, pero su puesta en práctica no es tan sencilla. No es tan sencilla por los problemas que nos encontramos en la sociedad, de cómo se persigue a los mensajeros, por las presiones que hacen las grandes corporaciones para este periodismo de calidad independiente, etc. Nos dice Randall, que el buen periodismo, el periodismo inteligente y basado en los hechos,
es honesto en sus intenciones, en sus efectos, está al servicio de una verdad que es discernible, una verdad que se puede comprobar y de ninguna otra causa. Y escrito con claridad para ponerlo al alcance, él dice, de todo lector potencial, pero en los tiempos en los que estamos corriendo también deberíamos hablar de nuestro usuario de la web, también tendríamos que hablar de nuestro radioescucha, nuestro televidente y de toda la potencialidad que tiene hoy el periodismo a través de las herramientas tecnológicas, multimedia, transmedia, como se le quiera llamar. Es decir, que tenemos que estar al servicio del público y es a ese lector, a ese usuario, a quien le debemos nuestra lealtad. No se la debemos a nuestra fuente, nuestra lealtad. No se la debemos a nuestros avisadores, se la debemos al público. Y acá es donde empieza a haber los problemas cuando ese mensajero quiere de algún modo ejercer este periodismo de calidad, esto que el señor Graham en la década de los 60 más o menos, exdirector del Washington Post, dijo que el periodismo es el primer borrador de la historia. Pese a los obstáculos y a los retos que enfrenta el buen periodismo en esta cultura efímera, líquida, que vivimos el momento, que nos cuesta mucho profundizar, que estamos muy dispersos y bombardeados por infinidad de medios de información y también por esta cultura del espectáculo que ha permeado todo, yo sinceramente tengo una visión esperanzadora sobre el periodismo. De este periodismo de calidad, y creo que vamos a encontrar una salida. Puse aquí 4 fotografías, 4 imágenes de lo que para mí son, y se podría poner más, pero digamos, tenía que elegir alguna, porque realmente en lo general del periodismo y de los medios, esta es la excepción, pero por ser la excepción nos está mostrando que hay un camino posible de hacer periodismo de calidad y que ese periodismo de calidad también sea un buen negocio, porque ese es el secreto del asunto. Si hacemos un periodismo de calidad y no tenemos avisadores, si hacemos un aviso de calidad y no tenemos un público, entonces esto no tendría sentido. Lo que nos está demostrando este camino, que es posible juntar estos dos asuntos, que haya un periodismo de calidad al servicio del público y que a su vez eso tenga un interés en el público. Aquí puse periodistas que ya no están con nosotros. Para mí el más importante de todos es Ben Bradley, el legendario periodista del Washington Post, que en estos días lo hemos tenido muy presente por la película de Post, y él realmente fue muy importante como director de un medio para desarrollar el periodismo profesional. Y recordemos que gracias a este periodismo de Ben Bradley, hoy, por ejemplo, en el periodismo manejamos las categorías profesionales de las fuentes, sabemos cómo investigar al poder, sabemos cómo manejarnos en estos vericuetos del poder, pero siempre pensando en el público. Hoy es muy fácil decirlo, pero en aquel momento, cuando aún el periodismo estaba bastante imbricado en el poder y con los partidos políticos, era una tarea extremadamente difícil, extremadamente complicada de llevar adelante. Y él notoriamente abrió un camino. Y un camino que también se vio en el negocio, porque el The Washington Post de la década de fines de los 60 era todavía un diario de ciudad, un diario regional. Y estas políticas de calidad en el buen periodismo permitieron que el Washington Post desde entonces pasara a tener un rol muy importante, no solamente como un diario de todo el país, un diario nacional como el New York Times, sino que además sea una referencia internacional. Simplemente los invito que ustedes hoy entren a la plataforma web del Washington Post y vean la calidad de la cobertura sobre los asuntos de América Latina. Diría que hoy el Washington Post, desde mi punto de vista, tiene una versión mucho más interesante que la del propio New York Times, que en este sentido tiene mucho más experiencia por su exposición a nivel internacional. Después tenemos al gran Martin Baron, que también algunos lo habrán recordado en este personaje de esta película de Spotlight que nos mostraba un poco lo que había pasado en una investigación periodística en el diario The Boston Globe sobre unos curas pedófilos y la actitud que tenía en aquel momento la sociedad, no diría solamente la Iglesia Católica en Boston, porque es una sociedad absolutamente católica y defensora de la Iglesia como institución, y vimos el papel muy importante que jugó en llevar adelante esta investigación. Él en este momento viene a cumplir el mismo papel que jugaba Bradley en la década de los 70, pero en un periodismo ya vinculado también a la web y vinculado a las plataformas tecnológicas. También tenemos ahí a
Sulzberger, que es, digamos, recién venido a una responsabilidad periodística, pero viene de una familia periodística, asumió en enero la dirección del New York Times, es un hombre que todavía no tiene 40 años, pero ya sus primeros pasos demuestran que va a respetar el legado de su familia, que siempre estuvo preocupada y al servicio de un público a favor de sus lectores y de sus ciudadanos. Hizo una carta muy bonita que está publicada en inglés y en español, la pueden leer porque está en la web, sobre cuáles son ese legado y esa responsabilidad que él siente con el periodismo profesional. El negocio que nos está planteando hoy de Washington Post, de Barron y del New York Times, de Sulzberger, es muy diferente al que nos plantea el cuarto personaje, que es uno de los periodistas más importantes, a mi entender, de Gran Bretaña, el señor Rusbridger, que es uno de los principales del diario The Guardian en Gran Bretaña. ¿Por qué lo estoy separando? Porque el diario The Guardian hoy está teniendo mucho éxito periodístico, pero con otro planteo del negocio. El planteo del Washington Post, el planteo del New York Times y de otros medios que después voy a hacer mencionar, han apelado a la suscripción. Han apelado a que si usted quiere leer una noticia de calidad tiene que pagar. Algo que está dando resultados, que está siendo revolucionario y que todavía nosotros no estamos valorando en sus justas dimensiones. ¿Cuándo nosotros hace 10 años atrás íbamos a pensar que alguien iba a estar dispuesto a pagar por información? Cuando teníamos todo público en Internet. Sin embargo, estos medios están demostrando que cuando uno practica un periodismo de calidad, y esto es, le da valor agregado a su información y tiene investigación propia, uno realmente en ese valor agregado puede encontrar un diferencial que haga que el público esté dispuesto a pagar. Podemos poner otros medios acá, The Economist, podemos poner el Financial Times, hay otros medios que también están en este camino que yo conozco un poco menos y por eso no voy a profundizar en eso. Los medios están enfrentando retos inmensos, todos lo sabemos, por estas transformaciones a ritmo de vértigo que está imponiendo la tecnología. Si uno piensa lo que ha sido en los últimos 10 años el avance tecnológico y el impacto que ha tenido no solamente en cómo entendemos el periodismo y lo ejercemos, sino en el comportamiento de nosotros como consumidores, no solamente en el periodismo, no solamente en el área de la no ficción, sino, y muy fuertemente, en la ficción. Ha sido realmente enorme. Pero yo me ubico en esta categoría, en la categoría de Umberto Eco, cuando él hace, no sé, muchísimos años, yo era estudiante todavía, nos dividió entre apocalípticos e integrados en cómo veíamos a esos medios de comunicación y yo realmente me integro en la categoría de integrados. Yo creo que los medios que hablamos anteriormente nos están demostrando que hay un camino y este es el tono que va a tener lo que voy a plantear en el día de hoy. Sin embargo, esto no quiere decir que uno sea necio y que uno no vea lo que está pasando en la realidad. Por eso es importante también ver cuál es ese contexto global. En primer lugar, esto ya no existe más. ¿Hace cuánto que no vemos a una persona leyendo un periódico en un café, en una universidad o, en este caso, en un tren en Estados Unidos? Esta es una imagen que ha ido desapareciendo. Este señor que nos acompaña en esta foto se llama Philip Meyer y hace ya muchos años, porque estamos hablando del 2004, él pronosticó que el punto cero de la prensa en los Estados Unidos, obviamente que lo que ocurre en Estados Unidos ocurre en el resto del mundo y en América Latina muchísimo tiempo después, o sea que vamos a tener todavía un largo camino para recorrer, pero no quiere decir que ya no lo estemos recorriendo. Por ejemplo, tengo entendido, si no estoy mal informado, de que en Colombia hoy tenemos un solo diario de alcance nacional. Es decir, un diario que llega a todos los rincones del país. Cuando la tasa de conectividad en Colombia, como en el resto de América Latina, no es universal. Entonces la pregunta que a uno le salta ahí es, ¿cómo se informa a la gente? ¿Por un solo medio de comunicación nacional? Eso tiene una gravedad y unas implicancias muy fuertes para la democracia y también para el ejercicio del periodismo, porque el ejercicio del periodismo se alimenta con la competencia. Philip Meyer, como le decía, escribió en el 2004 un libro en el que pronostica que el punto cero de la prensa impresa en Estados Unidos ocurrirá durante el primer trimestre de 2043. Claro, él está hablando que ese día va a haber un solo lector. Por lo tanto, es de esperar que el periódico papel que nos acompañó durante un siglo, más de un siglo, va
él dice que va a desaparecer y yo creo que todos los números están demostrando que efectivamente el periódico, tal como lo concebimos, va a desaparecer.